tardes y reciban el saludo a nombre de la Comisión Organizadora del primer conversatorio Revalorando la Historia Económica. A continuación, el miembro organizador de este evento va a dar unas palabras de inicio. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, estudiantes e invitados todos. Hoy comenzamos a intentar responder a una interrogante planteada hace unos meses entre algunos estudiantes de Historia de la Universidad de San Marcos. ¿Por qué tan pocos estudiantes de Historia y de Economía de distintas universidades del país se interesan por la historia económica? Uno de los principales problemas que pudimos observar es el escaso diálogo entre estudiantes y profesionales de las disciplinas en mención, convirtiéndose el intercambio de ideas entre dichas disciplinas en casi un diálogo de sordos. Pues como menciona el historiador económico italiano Carlo Cipolla, la historia económica es una materia evidentemente interdisciplinar. Ocupa una zona del saber humano que está situada e identificada de otras dos disciplinas, la historia y la economía. Por ello, el objetivo de este primer conversatorio Revalorando la Historia Económica es comenzar a trazar fuentes de diálogo entre estas dos áreas de las ciencias sociales, intentando comprender los fines que persiguen cada una de ellas y hasta qué punto podemos enfrentar problemáticas en común. Para poder cumplir este objetivo, tratamos de reunir a los académicos más representativos de la economía y de la historia, conocedores de la historiografía en general y de la historia económica en particular, quienes nos ayudarán a comprender la relevancia de la historia económica en las ciencias sociales. Queremos agradecer el auspicio del Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad San Marcos, del Seminario de Historia Rural Andina, así como el apoyo incondicional de la Escuela Académico Profesional de Historia de esta Casa de Estudios. Esperemos lograr el objetivo que nos trazamos, brindando nuevas pautas y reflexiones sobre la importancia de esta disciplina, tanto para la historia como para la economía, y con ello, revalorar la historia económica. Muchas gracias. Nuestra primera mesa está titulada El marxismo en la historia económica, aportes y limitaciones. Nuestro primer ponente es el profesor Carlos Carcelén Relú, quien nos hablará del marxismo en la Escuela de Nacionales. El profesor ha realizado sus estudios de pregrado de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es máster de Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es candidato a doctor por la misma universidad. En la actualidad se desempeña como profesor nombrado de la Escuela Académico Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es profesor también del programa de estudios básicos de la Universidad de Carlos Palma. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. En primer lugar a los organizadores del evento. Son alumnos todavía de quinto año, cuarto año que tienen mucha iniciativa y muchos interrogantes por desarrollar, y creo que, como lo ha dicho bien claramente Franco, el evento que hoy día empieza está relacionado justamente a muchas de estas interrogantes que van surgiendo con el paso del tiempo. El tema que me propusieron era un tema interesante. Yo realmente, para empezar la historia económica, sé muy poco, pero aprendí a hacer métodos cuantitativos en España por los temas que estoy desarrollando. Y en segundo lugar, de marxismo solo he leído, ¿no? Nunca me he dedicado a la práctica política de ese tipo. Y en segundo lugar, quiero tener bien claro esto, el enfoque que pienso darle es cómo en algún momento
la tradición marxista y por otro lado la tradición de la historia económica comienzan a confluir en la escuela de los anales y permiten que a partir de esta plataforma que es la revista Anales haya una renovación y una necesidad de renovación. Voy a empezar y dividir la presentación en dos puntos. Primero, el tema central de la relación entre el marxismo y Anales, en todo caso lo que llamaremos ahora, y para empezar yo lo defino más como materialismo histórico. Y segundo, un tema interesante que tiene que ver con la conceptualización del tiempo y cómo esto va a influenciar directamente a una nueva postura sobre el tiempo y a una necesidad que tendrán los historiadores de convertir el método cuantitativo en un elemento central. Bueno, todos los aquí presentes, creo que la gran mayoría se dedican a estudiar historia o investigar en historia. Y desde los años 90 hay un intento de renovación o reinterpretación del significado de la actividad del historiador. Para 1990 hay varios autores, entre los que destaca Carlos Barros, creo que todo el mundo lo conoce, que va a plantear una cosa interesante, y creo que eso se ha convertido en una especie de verdad, a veces a medias, pero una verdad al fin y al cabo. Muchos historiadores, entre los que destaca Barros, plantean que los historiadores del siglo XX van a tener como paradigmas comunes tanto al positivismo, a la escuela de los anales, como al marxismo. Yo le pondría una asistencia. Esto tiene que ver directamente con el surgimiento de la escuela de los anales hasta esta famosa crisis de paradigmas que se ubica alrededor de 1989. Es decir, gran parte del siglo XX. Estos tres paradigmas coexisten, se interrelacionan, interactúan y permiten la existencia de una profesionalización del trabajo del historiador, de un manejo constante de técnicas, métodos y conceptos, incluso compartidos, pero al mismo tiempo críticas, repulsiones y pullas entre estas tres escuelas. Hay que tener presente en todo caso que la escuela de los anales se va a encargar de liderar una tendencia que ahora creo que la mayoría de los historiadores tiene bien presente. La escuela de los anales, como lo plantean autores como Barros, Aguirre, Carbonell, Arostegui, etcétera, etcétera, van a liberar al historiador de la dictadura de las fuentes. Por ser planteado por la escuela metódica, por el positivismo, por el historicismo, es sistemáticamente reducido a un elemento mucho más importante. El historiador entonces asume una postura mucho más crítica con respecto a la fuente y el constreñimiento de la fuente de carácter, en este caso político, militar y administrativo, deja de ser la base de la reflexión histórica. Los historiadores en la actualidad, y gracias a Bloch y Febret, partimos por lo que Bloch llama problematizar el tiempo y particularmente la idea de historia-problema. Cosas que, como ustedes, los que estudian historia o son historiadores, tienen muy presente. Ahora, hay un historiador que hay que rescatar para el siglo XX que justo estaba conversando afuera con un colega. Es una especie de incomprendido o considerado por algunos ortodoxos una especie de maldito, revisionista o heterodoxo. Es una especie de historiador fuera de tendencia, casi inubicable, que es Vilar, ¿sí? Es difícil ubicar qué cosa es. Puede ser los canales, sí, no, marxista, sí, pero es. A veces sí, a veces no, como dice la canción. Vilar, en particular, a mí siempre me interesó por dos cosas. Primero, por la facilidad con la que tiene para desmarcarse de los cortes, de los ismos y de los dogmas. Y segundo, porque se planteó hacer una interpretación de la historia que tiene que tener una teoría básica, que tiene que basarse en fundamentos teóricos,
que tiene que razonar de manera, diríamos así, interactiva, con vasos comunicantes, con otras disciplinas. Esto, por supuesto, ya fue planteado mucho antes por Hebreo, por Rodel, pero lo más importante es que Vilar lo ubique en otro nivel de interpretación. Y Vilar nos muestra una cosa interesante. Cómo tanto la escuela de los anales, con la vieja tradición marxista, en el análisis de los fenómenos históricos o problemas históricos, planteadas desde Marx hasta, diríamos así, la escuela planteada por Jean Jaurès o el mismo Ernest Larousse, tienen puntos comunes. Primero, las dos escuelas, análisis y marxismo, se oponen a esta bendita tendencia de distinguir la realidad, de la superespecialización, que bien es cierto, hay especializaciones, pero ninguna de ellas puede generar una visión de la realidad. La idea de los proyectos colectivos, de la interdisciplinaridad, o lo que ahora se llama transdisciplinaridad, es una constante en estos autores. Este es un elemento central que Vilar encuentra común entre el marxismo del siglo XX, o el marxismo no soviético, y la escuela de los anales. El segundo punto que quiero rescatar en la visión de Vilar es que la idea de que la interpretación histórica y la interpretación histórica es empírica y que nos enfrenta directamente al documento es una de las visiones que es incompatible. El historiador no puede irse de primeras al archivo. Muchos de los aquí presentes tienen eso muy claro. ¿Vamos al archivo a qué? Y vamos a observar. Pero también Vilar considera que una de las cosas centrales en esta relación marxismo-análisis es que tampoco hay que creerle mucho al rollo teorizante o teorizador de la economía y la sociología. Porque a veces el historiador peca por confiado al aceptar los esquemas y modelos que son muchas veces reduccionistas de los sociólogos y los economistas, dejando de lado la multiplicidad de manifestaciones. El caso de la historia del Perú es un ejemplo claro. ¿Sí? Todavía hay gente que sigue diciendo la colonia, ¿no? que la colonia es feudal. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Es una explicación que nos han dado a lo que preguntamos. Es una especie de dogma. Una cosa interesante, un tercer aspecto interesante que hay que rescatar es que tanto Anales como el marxismo han combatido esta concepción estática del hombre y de la historia. Le pueden llamar dialéctica ya. No, puede ser así o no sé, no me interesa eso. Pero la concepción estática ha sido totalmente destruida por estas dos escuelas. Por eso las interrelaciones que pueden ver ustedes, los que están estudiando historia, en autores como Emmanuel de Balladurí, o Foucault, o Legó, ¿sí? Hay una especie de interrelación, una especie de cosa bien clara para entender que el tiempo y el hombre no son estáticos, se manifiestan en permanente dinámica y el tiempo es una dinámica que no ha sido entendida. Gracias a tipos como Fernando Rodel, los historiadores contamos con una teorización que, si bien es cierto, no surge solo de la historia, que tiene una gran influencia de la economía y la antropología y la geografía, sí, es cierto. Pero chicos, señores, la historia no nace sola. La historia nace dentro de un marco de las ciencias sociales y como ciencia social debe estar capacitada para eso. Y para terminar, un cuarto punto quiero rescatar y que Vilar lo tiene también bien claro, es que tanto la escuela de los anales como el marxismo combaten la idea subjetiva o subjetivista que se tiene sobre la ciencia, sobre el pasado, ideas que por supuesto nos sirven para afinar alguna serie de conceptos de carácter etnonacionalista. ¿Sí? Ayer todo el mundo era peruano, porque no me dieron goles, ¿sí? A mucha gente le decía, hay cosas más importantes que eso. Pero bueno, eso es a veces lo que sirve. Tanto el marxismo como la escuela de los anales han matado a los héroes y a los grandes personajes.
Pero ojo, de que marxismo, vuelvo a repetir, el marxismo no soviético, no dogmático, no maoísta, no leninista, no stalinista. Marxismo que se ha desarrollado académicamente y que se sigue desarrollando académicamente y que lamentablemente en nuestra universidad, por cuestiones políticas, miedos, conflictos, se dejó de enseñar. Dejamos de tener materialismo histórico y marxismo, cosas que sí existen en otras universidades de Europa y Estados Unidos. No sabemos por qué. Pero, lamentablemente, nos deja un vacío. Ese vacío es el que aún se sostiene y que a veces ha generado esta especie de división entre la historia, la economía, la geografía, y que ustedes, como estudiantes de San Marcos, que son la mayoría, o de todos San Marcos, que son la mayoría, la ven. Ven esta decisión. No ven la necesidad tan reclamada por gente como Rodel o Febré, de hacer una historia total, para proyectos colectivos, con problemas de la realidad, con problemas vigentes, con lógicas transdisciplinares. Eso no lo vemos. A veces nos escapamos, ¿no? Y que la pregunta que hizo Franco, ¿por qué no hacemos? Porque a veces es difícil conversar entre nosotros mismos. Porque a veces en las mismas estructuras curriculares, si es que las hay, no contemplan estas relaciones. Entonces ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Los historiadores no conversamos entre nosotros, pero si entre nosotros no sabemos de qué tenemos menos, sabemos lo que hacen nuestros colegas economistas, ¿sí? La exigencia de Brodel, de los economistas lean historia, de los historiadores lean economía, es de los años 50, ¿no? 40. Y sigue vigente. Y lo de Febré ni hablar, ¿no? Sus exigencias de trabajo colectivo siguen. Entonces, esta es la idea, ¿no? Yo había armado una cosa un poco más larga, pero en algún momento espero que nos consigan financiamiento por publicar las actas, ¿no? Gracias más bien a todos por su atención. La siguiente ponencia se titula ¿Existe el marxismo en la historia económica actual? Está a cargo del profesor César Puerto Villaray. El profesor ha desempeñado estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de maestría en la Universidad de Santander, Colombia, y en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Perú. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la Administración Pública Nacional, llegando a ser director nacional de Educación Secundaria en el Ministerio de Educación. Actualmente es profesor nombrado de la Escuela Académica Profesional de Historia en esta casa de estudios. Pues digamos como un fuerte aplauso al profesor Jorge. Gracias. Con la directora de educación secundaria parece un pecado, una virtud, ¿no? Pero bueno, tengo que hacer parte de las cosas que uno ha hecho bien o mal. Miren, en realidad es un poco más o menos en el sentido que señalaba Carlos Carcelén. Bueno, obviamente yo no he estado dedicado al tema de investigación en términos de historia económica, yo he estado más abocado al tema de que es la relación entre historia, educación, esas cuestiones, ¿no? Y de alguna manera las cosas que voy a decir fundamentalmente vienen un poco desde la práctica del dictado de un curso, que es un curso de historiografía peruana, ¿no? Y de alguna manera entonces es una lectura desde la literatura o cierta literatura que existe acerca de lo que podríamos llamar de historia económica, ¿no? En ese sentido, en realidad, creo que voy a empezar un poco con una conclusión, ¿no? Y es el hecho que de alguna manera la historia económica hoy día es una variante, una especialidad de historia que de alguna manera no está lo suficientemente puesta, digamos, dentro de las prioridades de los historiadores, ¿no? Existen efectivamente un grupo de historiadores que se ha mantenido de alguna manera fiel al trabajo y al desarrollo de la investigación en términos de historia económica, pero son, digamos, un grupo dentro de un conjunto mucho más grande que gira en torno más bien a otras prioridades que son historia política, historia cultural, historia social, etc. De alguna manera hoy día la historia económica es una historia como hija, digamos, menor, no de una gran familia. En ese sentido, por ejemplo, es interesante que se esté preparando una revisión del libro de Héctor Bonilla titulado Las ciencias económicas de la historia del Perú, que va a publicar la Universidad de Ciencias y Humanidades, que de alguna manera viene también un poco a llenar un vacío en cuanto a textos de ese carácter, ¿no?
textos, digamos, síntesis, actualizados en torno a lo que viene a ser la historia económica, y que se suma, yo creo, también a la publicación que se ha hecho en los últimos años y que también ha tratado un poco de esta actividad, que es el Compendio de la Historia Económica del Perú, ¿no? Que lo ha publicado el IEP y Banco Central de Reserva, y que lleva por el tercer volumen, si mal no recuerdo, material del cual el profesor Quiroz, el profesor Contreras, que están aquí presentes, digamos, son autores, y algunos de ellos incluso editores, ¿no? Pero señala en todo caso una cuestión que es conclusión, ¿no? La pregunta es por qué hemos llegado a un momento en el cual la historia económica de alguna manera tiene un espacio tan pequeño, digamos, yo no diría marginal, ¿no? Pero un espacio, digamos, pequeño dentro de las prioridades de los historiadores. Ahora, por eso también estaba la pregunta un poco atrevida que yo planteaba, que era el tema de la actualidad que existe efectivamente una historia económica que trabaja o quiere sobre la lógica de los enfoques marxistas, ¿no? Y un poco, no voy a responder esta pregunta, sería muy atrevido de mi parte en realidad hacerlo, pero tal vez plantear algunas cosas que nos puedan llevar de repente a cada uno a reflexionar en torno a esta pregunta, ¿no? Entonces, una primera cuestión muy rápidamente que quería señalar era que si uno hace un repaso del desarrollo de la historia económica a nivel mundial, dejando de lado un poco los orígenes de la historia económica que están en el siglo XIX y inicios del XX, en torno a estos debates acerca del método, desde mi punto de vista, más o menos creo el nacimiento de la historia económica como tal, es decir, como una forma moderna de investigación vinculada a un análisis retrospectivo, creo que más o menos entre los años 30 y los años 60, ¿no? En este momento, digamos, aparece un grupo de historiadores bastante grande, de los cuales obviamente no se puede hablar de todos, pero gente como Amanda Bruce, Tervilar, Ernst Hamilton, Mito Kula, bueno, Fernando Rodel, Mauricio y otros, digamos, de alguna manera escriben sus principales obras. Todos ellos, desde diversas perspectivas, escuelas y nacionalidades, de alguna manera van dándole cuerpo a esto que hoy día llamamos la historia económica. Ahora, una observación que yo haría es que, al margen de las escuelas a las cuales uno los puede acceder a ellos, algunos, por ejemplo, colocan a la Bruce como una especie de historiador seminal, digamos, de lo que después se va a llamar la geometría, cosa que desde otro punto de vista puede ser cuestionable. Yo diría en realidad que todo este grupo de historiadores en realidad gira en torno a como dos grandes vertientes, ¿no? Y además de alguna manera están un poco en tensión. Hay un grupo de historiadores que hacen historia económica que están más atentos de repente al tema del estudio de las variables estrictamente económicas y su cuantificación en el tiempo, ¿no? En ese sentido creo que Ernst Hamilton es tal vez el historiador más paradigmático en ese sentido, ¿no? Sus estudios acerca pues, de la evolución del impacto que tuvieron los precios en Europa en función de la exportación de los metales americanos, creo que es un clásico de la historia económica. Lo mismo creo que en esta misma línea estamos estudios de hecho acerca pues, de este tema del intercambio comercial entre América y España a lo largo de casi todo el periodo colonial. Pero por otro lado hay un grupo de historiadores también llamados económicos que más bien le ponen énfasis sí al tema de las variables económicas, pero sobre todo sobre las implicancias que tienen en términos sociales. O también, digamos, el contexto social y cómo, digamos, en este contexto social se dan ciertas dinámicas de carácter económico, ¿no? Y ahí creo que hay un grupo de historiadores, como por ejemplo Pierre Vinal y sus estudios acerca de Cataluña en la época moderna, que abordan el favor esto pues, de la historia regional desde el punto de vista de la economía. Bueno, los estudios, por ejemplo, de Fernando Rodel, ¿no? No me refiero al Mediterráneo, sino que una civilización material y capitalismo, que es un estudio en realidad más complejo, donde asocia pues, el tema del desarrollo del capitalismo, el tema de la geopolítica del espacio, o los clásicos textos de Maurice Dors acerca de la transición, digamos, del feudalismo al capitalismo, ¿no? Genera un gran debate, digamos, en los años, fines de los 40 y los años 50. Entonces, hay como dos maneras de entender la historia económica. ¿En qué momento surgen estas obras? Creo que eso también es claro. Surge un momento en el cual, entre los años 40 y los años 60 en el mundo, de alguna manera se están planteando problemas reales en la actualidad de este momento, ¿no? El tema, por ejemplo, de la industrialización de las naciones, es el tema de los procesos de descolonización, es el tema de las reformas agrarias, es el tema también de la modernización económica, en la cual muchos países de Europa, como Italia, países de América Latina, Eurasia, están comenzando a entrar. Entonces, los historiadores y los propios economistas comienzan a ver en el pasado una suerte, digamos, de campo de ensayo para poder, de alguna manera, validar ciertas
políticas de carácter económico. Eso, digamos, de alguna manera es claro. Ahora, de este proceso, ¿a quiénes podríamos llamar historiadores económicos marxistas? Ahí viene el primer punto de vista, ¿no? Por ejemplo, Larousse, él mismo, creo, en varias ocasiones, declaraba que no se atribuía a análisis fundamentalmente porque en análisis olía mucho marxismo. Creo que en una entrevista dice esa palabra, ¿no? Pero historiadores, por ejemplo, como Pilar, como Kula, como Dobb, de alguna manera, sí creo que se sentirían cómodos si pudieran todavía estar vivos en que fueran adscritos, digamos, a las corrientes marxistas. Por lo tanto, entonces, una primera cuestión que podemos sacar de esto es qué cosa caracteriza a un historiador económico vinculado a los enfoques marxistas, ¿no? Y en ese sentido yo diría, y también digamos a manera de hipótesis atrevida, por un lado, el tema pues de que las categorías y métodos de análisis más o menos son cuestiones como por ejemplo el tema de la coyuntura, las clases sociales, la estructura económica, el tema de las relaciones sociales, las relaciones de producción, el tema, digamos, de las transiciones de un sistema a otro, son más o menos los tópicos comunes entre los historiadores que trabajan en esta ambiente. Una segunda cuestión es el tema, los temas que tocan. Los temas fundamentalmente, pero esto también, digamos, lo vincula más bien a la movilización propiamente de la historia económica. El tema de las grandes transformaciones sociales, el tema de las clases y cómo estas se redefinen en nuevos contextos. El análisis de sectores económicos que van más allá, digamos, del sector mercantil, ¿no? O sea, el historia marxista ya no está asociado a una temática que es fundamentalmente la que tenía, por ejemplo, Marx en sus estudios, sino más bien incorpora temáticas que vienen, pues, precisamente a raíz de sus contactos con análisis, con racismo británico, etc. Y eso está pasando, digamos, en el mundo que pasa en el Perú, para estar un poco más pendiente. Bueno, en el Perú fue un proceso más o menos similar, pero en una década después, porque entre los años 60 y 70, y también en función de un contexto más o menos político similar, ¿no? La explosión social del Perú, el proceso de industrialización, la aparición de la población, digamos, en los años 60, los primeros intentos de reforma agraria, la migración, digamos, del campo de la ciudad. Hay también un grupo de historiadores, sociólogos, economistas que comienzan a hacer historia económica. Si hacemos la lista, digamos, esa lista hasta más o menos los años 80 es más o menos grande. Y si mencionamos solamente aquellos que creo que sin ninguna discusión se denominarían historiadores económicos, pero que a su vez también estarían más o menos cómodos con el tema de historiadores marxistas, creo que la lista es más pequeña que grande, ¿no? Creo que historiadores, por ejemplo, como Emilio Chol, Heraclio Bonilla, Pablo Mancera, Carlos Tepas Salud, digamos que es un historiador argentino de origen armenio, que últimamente, por ejemplo, lo hemos olvidado un poco, y creo que Carlos Lazo también son historiadores que más o menos están en esta línea de trabajo. Yo no pondría ahí, por ejemplo, Alberto Flores Galindo, que es creo que mejor, digamos, representa un historiador marxista porque él no era propiamente un historiador económico. Por esa razón, por si acaso, no lo estoy subrayando por ninguna otra cuestión. Ahora, si de esa lista, de la cual obviamente por los segundos que faltan, no puedo hablar de muchos de ellos, vemos por ejemplo el caso de Pablo Mancera. Creo que su marxismo se expresa no solamente en los temas que tocan, sino también en las cosas que plantean, ¿no? Fundamentalmente, pues, este tema acerca del feudalismo colonial americano, que de alguna manera es un puente entre las teorías marxistas y las teorías dependentistas para entender en realidad lo que realmente pasaba en el contexto colonial con relación a eso que se llama pues, el modo de producción. Y en ese sentido, Mancera también es un caso bastante singular. El otro caso es el del profesor Carlos Lazo, profesor, digamos, fue profesor acá de la universidad, donde yo creo que el tema es más claro todavía, ¿no? Sus trabajos fundamentalmente hechos por Javier Autor, especialmente el de Hacienda, Comercio y Fiscalidad, creo que es uno de los mejores ejemplos de una historia marxista, una historia económica, pero más en la línea de ese segundo grupo que mencionaba respecto a la historia mundial. Es una historia que, si bien está atenta a las variables económicas, está también atenta a las implicancias sociales que eso tiene. El tema, por ejemplo, de cómo las movilizaciones sociales fundamentalmente están asociadas a los ciclos de evolución de la fiscalidad, ¿no? Es un poco la gran tesis, el gran tema de este texto. Y ya su texto clásico, digamos, aunque polémico también, es el texto acerca de la moneda, ¿no? Que, digamos, un libro que no ha sido lo suficientemente también
visibilizado, como se dice ahora. Pero que es un libro muy importante porque de alguna manera desentraña muchos misterios acerca del tema de la moneda, ¿no? Sus equivalencias, el tema, digamos, de la forma de destilación, el tema, digamos, de los registros, los mensajes de la plata, un montón de cosas ahí que creo que el profesor Luque, que está presente acá, conoce mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero es un texto que de alguna manera ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Por razones que obviamente no vienen al caso mencionar. Pero ya llegando al tiempo más reciente, si uno revisa, digamos, la historiografía y las publicaciones, salvo las excepciones que he mencionado, el caso del compendio Historia Económica del Perú, el caso de la próxima publicación de la edición del libro de Bonilla, creo que hay muy pocos textos de historia económica, y menos aún, digamos, historiadores de historia económica que se autodenominan o reconozcan como marxistas. Pero al margen de la etiqueta, creo que hay algunos casos interesantes o resaltables, ¿no? El punto de vista, por ejemplo, un libro muy importante que se ha publicado hace relativamente poco, es el libro de Deutschland, titulado El Grupo de la Plata, ¿no? Porque de alguna manera vuelve a plantear una historia económica planteada en términos de las implicancias sociales que ella tiene. Con una tesis bien interesante acerca, digamos, del papel que jugó, pues, la minería de la plata en el conjunto del desarrollo de la economía republicana, ¿no? Un poco tratando de poner, digamos, la producción de plata como el otro gran actor junto al guano en la historia del siglo XIX. Además, bajo la lógica, y es interesante el Deutschland, de que su lectura de la economía es una lectura donde no solamente hace una cuantificación, ¿no?, de esta actividad productiva, sino también el tema de los diferentes actores que intervienen en este proceso, ¿no? Es decir, el tema de los arrieros, el ferrocarril, el impacto interno, los campesinos, el tema de los propietarios de las minas, la lógica de la inversión, o sea, todo lo que se llaman los agentes sociales, ¿no? Por eso te digo, el día, si uno lee el título, y el subtítulo es bien interesante, porque dice el Grupo de la Plata, la economía social de la minería en el Perú del siglo XIX. Entonces, yo diría que aquí, y concluyo con esto, que hay una historia económica marxista, bueno, autodefinida sí creo que no, pero algunas de las grandes ideas fuerzas que esa historia económica marxista que alguna vez tal vez tuvo, tenía, creo que siguen siendo trabajados dentro de otros marcos, porque obviamente las cosas se han enriquecido mucho, ¿no? La economía, así como la historia económica, se ha enriquecido de otros enfoques que van a ser del enfoque marxista. La teoría de la regulación, el institucionalismo, creo que también han dado aportes que han hecho, digamos, más rico el análisis, más allá de lo que seguramente los planteamientos institucionales de Marx, o incluso los planteamientos que en la primera mitad del siglo XX, los historiadores económicos clásicos, digamos, como la Luz, Hamilton, Villard, de alguna manera habían planteado. Entonces, fundamentalmente, eso es lo que yo les quería contar brevemente, incluso me excedí un tiempo. Gracias. Gracias, profesor Porta. Siguientemente, nos va a presentar el marxismo en la formación de la historia económica en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es el profesor Francisco Quiroz Checa. Ha realizado estudios de pregrado en Rusia, es magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia también por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a doctor por la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesor nombrado de la Escuela Académico Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde desempeña el cargo de director de escuela. Además, es miembro fundador de la Asociación de Historia Económica del Perú. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor. Muchas gracias. En realidad, yo creo que las palabras del señor Franco Lobo debió ser un poquito más amplias. Era tomado, creo que exactamente casi nada del tiempo para poder presentar este encuentro, y yo quiero complementar un poquito más. Solamente para decir que esta es una iniciativa de ley
Manuel también, y es una iniciativa estudiantil que yo no solamente aplaudo, sino también agradezco. Y yo creo que todos nosotros aquí agradecemos en tanto que nos permite reunirnos a conversar un poquito acerca de esa disciplina medio clandestina, ¿no? Que es la historia económica, y de repente hasta más clandestina todavía la orientación que se ha pedido brindar, digamos, a estas presentaciones, que es el enfoque marxista. Y digo agradecer porque no solamente nos permiten conversar sobre esto, sino también de repente aclarar un poco, y ya Carlos Carcelén y César Puerta han hecho bastante al respecto, ¿no? Acerca de en qué consiste la historia económica y alguna parte de la trayectoria de esta historia económica, no solamente fuera del Perú, sino también aquí en nuestro medio. Y digo esto porque yo creo que hay que empezar, ya pasando a la presentación, nuevamente agradeciendo a los organizadores, además a agradecer la invitación. Yo creo que hay que empezar señalando que la historia económica se debate entre ser una especialidad de la historia y ser parte integrante de esta amplia disciplina. Todas las disciplinas, todos los estudios son amplios. No consigo yo un estudio antropológico, arqueológico, sociológico o cualquiera otro de las humanidades, de las ciencias sociales, como centrado en un solo punto, digamos, en un solo enfoque. Y creo que la riqueza de todos estos estudios está precisamente en la variedad de temas, de orientaciones, pero además también en la posibilidad de colaboración, en la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad que deben tener los trabajos, aun cuando no nos conozcamos. Los investigadores de distintas áreas siempre colaboramos, porque nosotros leemos textos de economistas y de antropólogos y de autores cuando nosotros lo necesitamos. Y a su vez también otros leen trabajos de historia cuando lo necesitan. Y como siempre lo necesitamos, entonces siempre estamos en esta vorágine de enfoques necesariamente interdisciplinarios. Entonces, me parece a mí que la historia económica, por un lado, es solamente parte de la historia en general, pero tiene todo el derecho a la existencia independiente, en tanto que no solamente tiene un objeto de estudios, el aspecto económico del devenir, social por supuesto, sino que además también tiene su propia metodología, etcétera, sus teorías, su concepto que maneja, y por eso me parece que tiene todo el derecho. Y aquí en el Perú y en particular en San Marcos siempre ha sido muy bienvenida la historia económica. Pero sin embargo hay un temita que al tratar de historia económica y marxismo hay que señalar una cosa con mucha claridad. Ya César había expuesto esas dificultades que hay para vincular a alguien como marxista, y yo creo que esta dificultad hay que tenerla siempre presente. César ha preferido casi como mencionar al marxista solamente aquellos que como él decía, no se sentían cómodos, ¿no?, con esta calificación. Y yo diría que
Eso es muy correcto, muy correcto, pero que además también hay que señalar que mucha gente se sintió cómoda cuando llamándose o dejando que la llamasen nazista, pero que en realidad no necesariamente lo era. Y es que allá por los años 60, 50, 60, 70 y a veces un poquito más allá también, el marxismo estuvo de moda y en particular a inicio de este tiempo que estoy mencionando, una de las grandes atracciones, digamos, era llamarse marxista, no necesariamente ser marxista, pero llamarse marxista. Pero por otro lado también había otra dificultad, era considerar marxistas o autoconsiderarse marxistas siempre y cuando se dedicasen al estudio de determinados temas. Es decir, cuando se mencionaba lo popular, cuando se reclamaba, se reivindicaba una historia popular, una historia de los pueblos, cuando se decía que esa era la historia del pueblo que ellos estaban haciendo, inclusive cuando se mencionaba lo económico como uno de los fundamentos, digamos, del análisis histórico, también se podía reclamar o era reclamado como marxista. Hay una gran confusión en cuanto a lo que es el enfoque marxista y en este caso el reduccionismo, el llamado reduccionismo, vinculó al marxismo con el análisis económico. Es decir, como si el marxismo fuese realmente un enfoque economicista y muchas veces solo economista, cosa que es totalmente falso. Por supuesto que el marxismo es un enfoque muchísimo más abarcador, tiene aspiraciones a entender la sociedad en su conjunto. El aspecto económico es uno principal en el análisis marxista de la historia, es muy cierto esto, pero sin embargo están lejísimos de ser el único. Bien se ha dicho ya que se trata de ideas que buscan vincular lo económico con lo social, yo agregaría también con otros elementos. Lo que sucede muchas veces es que nos quedamos a mitad del camino en nuestros estudios y puede terminar esto reduciendo realmente un análisis que pretende ser marxista a solamente dos elementos económicos. Y en muchos casos solamente todo aquel que era de izquierda, digamos, o se consideraba de izquierda política, por si acaso política de izquierda, también era adscrito, o él mismo se adscribía a esta tendencia marxista. Yo no sé si entra esto en la anécdota o en el anecdotario historiográfico nacional, pero una vez Jorge Basadre fue calificado como marxista. El profesor Capsoli, creo que Capsoli escribió en un texto dedicado a Basadre cuando ya había fallecido, en una entrevista que él mismo reproduce en el texto como anexo, sí afirma muy tajantemente, ¿no? Como que Jorge Basadre había sido un historiador marxista. Esto, le digo, está en lo anecdótico, pero yo creo que es una anécdota que nos debe llevar a reflexionar acerca de esto que estaba diciendo, ¿no? Que gente que podía ser, que podía prestar atención a los aspectos populares, digamos, de la historia, podía ser o podía
ser considerado, podría considerarse como marxista. Por si acaso, Basadre no tuvo nada de esto, nada absolutamente, ni siquiera le prestó atención a los aspectos populares, más allá de algunas cosas. Pero sin embargo, el marxismo llega a la universidad más de la mano de la política de izquierda que de la mano de, digamos, tendencias académicas. Y esta es una razón por la cual fue muy difundido, pero además también es la razón por la cual en la práctica terminó sumergido en las diferentes tendencias políticas de izquierda misma y, por supuesto, con otras tendencias no izquierdistas. Una de las cosas que quiero resaltar es que aquí en la Universidad Peruana y en particular en San Marcos hubo una serie de cursos básicos sobre marxismo. Algunos de los aquí presentes, inclusive los que ya son profesores, tuvieron la oportunidad de estudiar filosofía desde la perspectiva marxista y además así se llamaban los cursos de filosofía, ¿no? Donde había más materialismo dialéctico y materialismo histórico como cursos. Más bien yo quiero referirme a los cursos que dentro ya de la historia tenían una tendencia de esta naturaleza. Para empezar, una muy buena parte de los cursos de historia llevaban una especie de sufijo, historia económica y social de tal lugar. Por ejemplo, clásico, el curso de Historia de América Latina, la historia económico-social. Y esto viene precisamente de esa tendencia correctora, o sea, una tendencia a tratar de corregir esa idea de que el marxismo es un enfoque solamente economicista. Se trataba de englobar la historia, pero desde una perspectiva mucho más fundamental como lo son los aspectos económicos y sociales. Y a esto lleva precisamente el enfrentamiento con una historiografía un poco más conservadora o totalmente tradicional, que entendía o hizo entender la historia como un enfoque mucho más institucional y político. La idea era principalmente salirse de ese enfoque y pasar más bien a los fundamentos de la sociedad en su devenir. Me parece que, en todo caso, uno de los resultados de esto ha sido dar pie a una historiografía muchísimo más creativa, que es la que tenemos en las últimas décadas nosotros. Y esto se aprecia en la formación que tenemos, donde además prima no la imposición de una sola tendencia, sino más la apertura. Y digo imposición de una sola tendencia, a sabiendas de que en la práctica se trataba de varias tendencias políticas dentro del marxismo. Y aquí estoy diferenciando el marxismo político, el marxismo como fundamento de la política, del marxismo como fundamento de los estudios que han de ser en retroalimentación, mejorar precisamente los fundamentos de la política. O sea, no estoy separando el estudio de la acción, por si acaso.
Y esto ha dado pie a diversidad que hoy en día felizmente tenemos en los estudios de historia. No solamente estamos dedicados a una historia económica o social o política, sino que los estudios son realmente variados. Y en esto quiero referirme, lamentablemente el profesor Castellén ha salido, pero quiero referirme a la pullita que lanzó diciendo que el programa de estudios carece de legislación, ¿no? En realidad basta ver el programa para observar precisamente esto. No solamente la coherencia en cuanto a distintos aspectos de la formación, teórica, metodológica, práctica, sino que además también por primera vez se trata de tener un enfoque multidisciplinario. Los estudiantes de historia tienen un curso de antropología y otro curso de sociología a fin de guiarse en estas dos ramas para poder trabajar. Y esto aparte de los cursos que se tienen comunes en el ciclo general. Decía al principio que estamos hablando un poco de una disciplina clandestina, no semi-clandestina, como es la historia económica, y esto lo hice a propósito para decir que en realidad no hay ninguna disciplina clandestina. Más bien, yo diría todo lo contrario. Me parece que dentro de toda esta idea, yo sí creo que los sectores más conservadores declararon que el marxismo había fenecido junto con el muro de Berlín, que son dos cosas totalmente distintas, por si acaso. Una cosa es lo político marxista y otra cosa es el marxismo como una metodología y una teoría de estudios sociales. Y lo que digo ahora sí con respecto a la historia económica en sí, yo no veo ninguna crisis de la historia económica. Más bien lo que sí hay es una mayor diversificación de cultores de la historia, pero la historia económica no solamente no se ha abandonado, sino que yo diría que más bien tiene nuevos impulsos en estos tiempos. De repente, en algunos momentos se dejó de lado, y sobre todo pues, pensando en que grandes historiadores económicos, ¿no? David Brainerd para México y otros pasaban de la historia económica a otros tipos de historia, podría dar pie, digamos, a pensar que la historia económica estaba en decadencia, en franca caída, y bueno, que ya había pasado, digamos, el momento. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. Y quiero resaltar que una buena parte de los textos que podríamos calificar como clásicos en la historiografía se refieren a la historia económica. Y esto no es casual. No es casual porque precisamente la historia económica trata acerca de fundamentos del devenir, del desarrollo de la sociedad, del transcurrir en el tiempo de la sociedad. Y entonces, como clásicos, como textos fundamentales, han de ser y serán consultados de manera permanente. Así que yo no creo que textos de historia económica hayan pasado a algo así como de moda y ya no se busquen. No, al contrario. Por supuesto que hay en otras ramas de la historia también hay
conceptos fundamentales, etc., ¿no? Pero la historia económica creo que ha aportado y aportará textos de consulta básicamente obligatoria para el resto de historias que podemos hacer nosotros. Incluyendo, por supuesto, las historias de las ideas, de los conceptos, de historias políticas, todas deben fundamentarse en la historia económica, en el dato económico en historia. Pero además también hay otro asunto, ¿no? Que hay en estos momentos bastante interés por la historia económica, tanto de parte de historiadores como de parte de economistas. Acaba de fallecer uno de los más grandes animadores de los estudios de historia económica en el país, Javier Tantayán Arbolú, quien ayudó muchísimo a la formación, precisamente de la Asociación Peruana de Historiadores Económicos, y yo creo que su trayectoria muestra ese interés de parte de economistas, bueno, inclusive él antes de economista fue ingeniero, el interés de economistas por basar sus ideas en la historia económica, precisamente. Aquí hay muchos, precisamente, aquí no solamente está César Espinosa Claudio, sino también Carlos Morales Cerón, Juvenal Luque, Carlos Contreras Carranza, presentes como cuatro de los jóvenes cultores de la historia económica. Así que en realidad no estamos en la clandestinidad que nos interesamos por la historia económica. Lo que pasa también es que hay una gran dificultad, y con esto concluyo, hay una gran dificultad para hacer, practicar, digamos, la historia económica. En particular, la historia económica requiere mucho tiempo, una dedicación de largo alcance, o sea, de largo aliento. No se puede tener estudios tan rápidos, digamos, de historia económica, a pesar de las facilidades técnicas que pueden haber ahora a disposición. Pero un estudio de historia económica es difícil hacerlo tan solamente en un año, en 2 años. Es muy difícil. Y para eso se requiere de muchos recursos, realmente muchísimos recursos. Y esto es lo que no abunda precisamente en nuestro medio, sino hay para otras disciplinas. Ustedes saben, la historia es precisamente una de las que menos son comentadas por instituciones públicas o privadas. Y esto, yo espero realmente que se revierta esta situación, pero creo que en todo caso la historia económica no solamente no ha muerto, sino que está bastante viva. Y yo tengo por lo menos 3 estudiantes haciendo tesis en este rubro de historia económica actualmente, y espero que terminen muy bien sus estudios, precisamente porque una de las cosas que ha caracterizado a nuestra historiografía, en este caso estoy hablando institucionalmente, ha sido precisamente los estudios de historia económica, aun cuando yo prefiero precisamente hablar no de solamente de historia económica, sino de una historia muchísimo más abarcadora que dé cuenta de la complejidad precisamente del hecho histórico. Muchas gracias. Gracias, profesor Miró. A continuación vamos a hacer una ronda de preguntas. Lo que sí les pedimos es que sean breves, que sean concisas las preguntas, por favor. ¿Alguien se anima?
Quiero preguntarles sobre, llamemos, los egresados recientes de los últimos años, por ejemplo. ¿Hay historiadores económicos en general o historiadores económicos egresados de la escuela de historia? ¿O no los hay? ¿Cuál sería la razón? Sé que no los hay. Gracias. ¿Hay más? Bueno, no tengo el registro aquí, pero sin embargo, insisto en que en realidad la historia económica pura no es tan fácil de hacer, pero en particular tampoco es tan fácil ubicar a alguien como historiador económico neto, ¿no? Bien, César hablaba de Alberto Flores Galindo como historiador económico y marxista, pero que en realidad había diversificado sus intereses de tal manera que no se podría, él seguramente no hubiese aceptado que lo catalogasen como historiador económico. Pero Alejandro Salinas es creo que un buen ejemplo de un egresado reciente, bueno, relativamente reciente, ¿no? Si hablan de los últimos 15 años más o menos, una persona que se ha dedicado a la historia económica y remate también a la historia económica. Carlos Morales, y tú también, porque tú ya hace más de 20 años, ¿no? En realidad se aplica toda la lista. No tengo aquí la relación, pero sí es más. El año pasado salió un listado de egresados por tesis en ciencias sociales, y hay bastante de esto. Angélica León, por ejemplo, hizo una tesis sobre las haciendas en el Valle del Libro, una tesis injustamente postergada, en realidad. El tema está en que ya va a cumplir una década, porque ella la sustentó en el 2002 o 2003, y que en todo caso para publicarla necesitaría actualizar, ¿no? Este es un buen ejemplo de un trabajo que se realizó en historia económica, pero lo dicho anteriormente sobre la gran dificultad para dedicarse a historia económica en cuanto a disponibilidad de tiempo y acceso a recursos, es algo que ha cortado bastantes iniciativas en esto, porque yo entiendo que hay por lo menos una decena de tesis que han quedado en el camino, que no se han llegado a completar precisamente porque los egresados que tenían un excelente proyecto de investigación en historia económica y en otras también varias, al final se enfrentaron a la vida y la vida los ganó. No han sido capaces, o sea, por capacidades materiales, ¿no? de completar el trabajo, en tanto que les demandó mucho más de lo que ellos habían pensado en un principio que podía demandarles. Y esto, le digo, la vida les ganó porque muchas veces pues uno ya tiene familia o tiene que aportar en casa, y el trabajo puede ser demasiado abarcador,
Y la investigación es lo primero que se deja de lado cuando uno tiene estas circunstancias. Y lo último que se retoma, por supuesto, cuando no se tienen posibilidades. No, quería hacer un comentario en todo caso, no sé si tiene relación con lo que preguntaba el profesor Luque, pero en realidad, claro, si uno, digamos, hace como un catastro de los temas que los historiadores, digamos, investigan, efectivamente va a encontrar investigadores que abordan temáticas que están vinculadas a lo que antiguamente era la historia económica. Pero entonces volvemos otra vez a la pregunta de qué es lo que define que una investigación sea historia económica, sea historia social, sea historia política, el tema. Y ahí en realidad habría que plantearse también, habría que recordarlo. Por ejemplo, todos los libros más importantes que se han escrito en América Latina sobre historia económica son dos libros que, por ejemplo, no están estructurados sobre los ejes clásicos de la historia económica. Como el libro de Rosemary Todd acerca de la cultura América Latina en el siglo XX, es un libro que está vinculado al tema de la pobreza y la exclusión, que no son dos temáticas que normalmente están asociadas a los temas de historia económica de los historiadores. Y otro libro, por ejemplo, es el libro de Alfonso Quiroz Nobles acerca de la corrupción, o la coima, ¿no? Se llama la coima, que es una lectura de la historia del Perú republicano. Nadie va a dudar que Alfonso Quiroz Nobles es un historiador económico, es un historiador económico, ¿no? Pero vean, aborda un tema de historia económica que es un tema en realidad que nadie, de alguna manera, salvo que Margarita Litre, que en algún momento había visto, pero con una cuestión más social, el tema de la corrupción y el impacto que esto tiene en cuanto a que genera costos de transacción altos y por otro lado asigna incentivos en lugares donde no lo debería hacer, ¿no? Que es una lógica de análisis de la economía institucionalista, por ejemplo. Entonces, esos caminos de alguna manera es lo que yo digo que de alguna forma son menos explorados, ¿no? Que de alguna manera los temas clásicos, efectivamente, de la historia económica, que el tema de los sectores productivos, el tema, digamos, del comercio, un poco, ¿no? Y de alguna manera esos temas no explorados creo que empatan un poco con estos recuentos que yo planteaba de esos historiadores clásicos de mediados del siglo XX que comenzaron a ver la historia económica, pero a partir no solamente de las variables propiamente económicas, sino más bien de otras variables, que son variables geográficas, variables medioambientales, variables sociales, etc., ¿no? Entonces, no estoy haciendo ninguna afirmación, como les digo, a diferencia de los que investigado estos temas, habla con conocimiento de causa. De alguna manera yo lo hago con una lectura casi superficial, digamos, de cierta literatura y bibliografía sobre estas temáticas. Gracias. Una pregunta. Gracias. En esta primera parte, la primera mesa, se está tratando de relacionar el enfoque marxista y la mirada que se da desde la historia económica. Yo quería preguntar, digamos, haciendo un balance rápido, ¿cuál podría ser lo rescatable desde el enfoque marxista que ha tenido como aporte el estudio de historia económica? O sea, ¿cuáles las bondades que ha podido dar esta perspectiva marxista que se podría recuperar y hacer una perspectiva, y de repente cuáles no? Si me preguntas, bueno, si la pregunta es cuál es la bondad, yo lo entiendo como qué es lo que incentivó, ¿no es cierto? Cuando hablamos de historiografía, una bondad es abrir campos. Yo creo que la historia económica, por supuesto, como ya se ha mencionado, tiene larga data, aquí en Perú y en otras partes, muy larga data, ¿no? Tal vez ya en el siglo pasado empieza la historia económica, ¿no? Con trabajos, sobre todo inmediatamente antes de la guerra con Chile y después de la guerra con Chile ya empiezan los trabajos de historia económica. Y recordemos que la misma economía como tal, como disciplina,
arranca precisamente con enfoques históricos para sustentar sus postulados. Pero tengo entendido que tal vez el gran aporte, digamos, del marxismo ha sido incentivar los estudios económicos. Aquí en Perú, ya en un tiempo más modernos. Incentivarlos en tanto que se entendía que sin el conocimiento de la base material de la sociedad, no se podría conocerla para empezar, y en segundo lugar, y lo más importante, era transformarla. Y entonces se ha incentivado muchísimo la historia económica, el énfasis que desde los años 60 se ha hecho en la necesidad de estudiar, del estudio, la parte económica de la historia, ¿no? Se mencionó a Emilio Choi, un estudioso, aficionado, bueno, autodidacta, ¿no? Pero que él como empresario marxista, bueno, un poco raro, ¿no? Pero la idea era que Emilio Choi incluso apoyó económicamente a gente que estudiaba la economía y la historia. Y en cuanto a lo contrario, ¿no? ¿Qué desventajas se pueden encontrar? A mí me parece que está muy ligado a la ventaja. O sea, el incentivo de la historia económica vino tal vez demasiado exclusivista, ¿no? Tratar de estudiar solo la historia económica, pero como les decía, yo creo que en particular en San Marcos se entendió con mucha inteligencia que había que estudiar no solo la historia económica, sino vincularla con otros aspectos de la sociedad. Y el resultado, yo creo que al final de cuentas ha sido realmente positivo, realmente positivo. No debemos perder de vista también que en el medio hay eventos históricos contemporáneos en el Perú que han desincentivado no solamente los estudios históricos en la economía, sino también en la sociedad, como lo fue la década de los 80, ¿no? Donde historiadores económicos se veían un poquito en peligro, realmente en peligro, igual que historiadores sociales. Entonces, yo creo que el balance sí es positivo. Se ha incentivado, mucha gente, muchos de los profesores actuales de ustedes han estudiado precisamente en ese tiempo, y aun cuando no se dediquen a la historia económica por completo o de manera parcial, de todas maneras, creo que tienen un interés por los aspectos económicos también, y eso es muy positivo para la formación de nuevos historiadores. Agradecemos su importante participación. Lamentamos no poder seguir con las preguntas porque el tiempo nos apura, pero mientras hacemos entrega de los certificados a los ponentes, nos despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Oye, Isaías.